Con la reciente introducción del iPhone 16e, Apple descontinuó el SE, lo que significa que el botón de inicio está oficialmente muerto. Así que hoy pensé que sería divertido repasar la historia del botón de inicio del iPhone y explorar cómo ha evolucionado en los últimos 18 años. Aunque hoy no lo parezca, en 2007 el botón de inicio del iPhone era un concepto completamente nuevo. Por ejemplo, las computadoras Mac tenían un escritorio, pero sus aplicaciones estaban en el dock o en la sección de aplicaciones en Finder. No existía un botón que dirigiera a la pantalla de inicio. El iPod tenía una pantalla de menú donde se navegaba con una rueda de clic, pero sin pantalla o botón de inicio. Un teléfono inteligente con solo un botón era un concepto tan extraño que Steve Jobs ni siquiera lo consideró. Pensó que el iPhone debería tener botones de inicio y retroceso como el iPod y otros smartphones. Pero el diseñador de interfaces humanas, Imran Chaudhuri, señaló problemas con el botón de retroceso. Advirtió que podría generar desconfianza en los usuarios. Funcionaría de forma distinta según la situación. En una aplicación recién abierta, el botón de retroceso llevaría a los usuarios a la pantalla de inicio. Pero si navegaban por los menús de una aplicación, el botón de retroceso los llevaría al menú previo. Si acababan de cambiar de aplicación, el botón de retroceso los regresaría a la anterior. Lo que significa que los usuarios no podrían predecir qué haría el botón de retroceso. En cambio, un botón de inicio simplificó mucho las cosas. Presiona un botón y el dispositivo te muestra todas tus aplicaciones. Fue una idea que a Jobs le gustó y el concepto resultó tan exitoso que permaneció en el iPhone durante 18 años y también se utilizó en el iPod Nano. La función principal del botón de inicio era volver a la pantalla de inicio, por eso presentaba un cuadrado redondeado representando los iconos de las aplicaciones. Pero podía realizar otras acciones, como activar la pantalla o forzar un reinicio. En los años posteriores, Apple añadiría más funciones al botón de inicio. En 2008 iOS 2 introdujo la capacidad de tomar capturas de pantalla presionando a la vez los botones de inicio y activación-desactivación. Y en 2009, el iPhone 3GS recibió una característica exclusiva llamada control de voz, que se activaba manteniendo presionado el botón de inicio. Puede recordarte a Siri, pero era mucho más limitado. Podías usar tu voz para hacer llamadas, controlar la reproducción de audio, identificar canciones y reproducir temas similares con la función Genius, pero eso era todo. En 2010, iOS 4 trajo la multitarea al iPhone, algo que los usuarios de Android habían disfrutado durante años. Apple dijo que les llevó un tiempo agregar la multitarea ya que querían hacerlo bien, sin complicar la experiencia del usuario o sacrificar la vida de la batería. Y su implementación fue bastante elegante. Estaba integrado en el botón de inicio. Con una doble pulsación, la pantalla se desplazaba hacia arriba para revelar el conmutador de aplicaciones, que proporcionaba un atajo a los usuarios para las aplicaciones más recientemente utilizadas, haciendo la navegación más rápida y conveniente. En 2012, con la introducción de iOS 6, Apple añadió opciones de accesibilidad que se activaban al presionar el botón de inicio 3 veces, como VoiceOver, que describía en voz alta lo que estaba en la pantalla. Invertir colores, lo que hacía la pantalla más cómoda para los usuarios con sensibilidad al brillo. Zoom, que agrandaba un área de la pantalla. Y toque asistivo, que en realidad se volvió muy popular en ciertos mercados, ya que permitía a los usuarios volver a la pantalla de inicio, ajustar el volumen, bloquear la pantalla o reiniciar el dispositivo sin usar los botones físicos. De hecho, le pregunté a alguien por qué usaba esta función en lugar de simplemente presionar los botones reales, y me dijo que ayudaba a mantener su iPhone en buen estado al evitar que sus botones se desgastaran. Y resultó ser cierto. Para entonces, muchos usuarios de iPhone habían usado su dispositivo por 4 o 5 años, y un botón de inicio desgastado se volvió un problema común. Usar el mismo botón para navegación, capturas de pantalla, reinicio, multitarea, control de voz y despertar la pantalla resultó en cientos de presiones al día. Tras años de uso, el botón de inicio puede perder su clic satisfactorio y sentirse blando. A veces el botón se aflojaba o se caía por completo, requiriendo su reemplazo. Apple finalmente solucionó este inconveniente, que abordaremos más tarde, pero siguieron agregando funciones. En 2013 Apple introdujo la seguridad biométrica con el iPhone 5S en forma de un sensor de huellas dactilares incrustado en el botón de inicio. Se llamaba Touch ID y facilitó aún más el uso del iPhone. En vez de un código,
Un dedo en el botón de inicio desbloqueaba el dispositivo. Esto también funcionaba para autenticar compras desde iTunes o la App Store, en lugar de ingresar una contraseña de Apple ID. Pero Touch ID no solo cambió la funcionalidad del botón de inicio, también cambió su apariencia. Antes, el botón de inicio era cóncavo para encontrarlo fácilmente al tacto. Pero cuando se agregó Touch ID, Apple requirió el máximo espacio posible para acomodar el nuevo sensor. Entonces, hicieron el botón plano con un anillo exterior elevado para que los usuarios pudieran sentir su ubicación sin mirar. Apple también quitó el icono cuadrado redondeado del botón, probablemente por varias razones. Tras 5 años, la mayoría ya conocía la función del botón de inicio. Y segundo, el sensor Touch ID necesitaba una vista clara para capturar las huellas. A partir del iPhone 5S el botón de inicio no tenía color. Con el iPhone 6 en 2014, Apple se centró en optimizar el botón de inicio en lugar de agregar funcionalidad. El nuevo sensor Touch ID leía las huellas dactilares 2 veces más rápido, lo cual fue una mejora impresionante, pero causó quejas. Los usuarios despertaban la pantalla con el botón de inicio para revisar notificaciones, pero el dispositivo se desbloqueaba instantáneamente y mostraba la pantalla de inicio, haciéndoles perder las notificaciones. Entonces, para evitar que el sensor leyera su huella dactilar, la gente intentó presionar el botón de inicio con la uña o usar el botón de activación, lo cual no era tan práctico. En 2016, Apple finalmente solucionó el problema de los botones de inicio desgastados. A partir del iPhone 7, el botón se volvió de estado sólido, lo que significa que no se movía. Esto fue bueno, ya que si no hacía clic, no podía desgastarse, romperse o caer. ¿Cómo los usuarios presionarían un botón que no es clickable? Bueno, utilizando algo llamado el motor táptico para simular un clic. Utilizaba vibraciones, o ápticos, para hacer sentir como si el botón estuviera haciendo clic aunque no lo estuviera. Esto no solo mejoró la durabilidad, sino que permitió a los usuarios personalizar la sensibilidad del clic del botón, con 3 niveles de presión. Esta sería la última iteración del botón de inicio, ya que en 2017 el iPhone X presentó la navegación por deslizamiento, que tenía beneficios, como una pantalla mucho más grande. Aunque el iPhone X era similar en tamaño al iPhone 8, tenía una pantalla más grande que el 8 Plus. Face ID reemplazó a Touch ID, solucionando los problemas con el desbloqueo del dispositivo antes de que los usuarios pudieran ver sus notificaciones. Pero el concepto de navegación por deslizamiento era completamente nuevo y a muchos usuarios les costó aprenderlo. Siri se movió al botón de encendido, las capturas de pantalla se hacían con el botón de subir volumen, y para acceder al conmutador de apps se necesitaba un nuevo gesto de arrastrar y pausar que algunos consideraban poco natural. Aunque la primera vez que usé un iPhone X, aprendí muy rápido la navegación por deslizamiento, y pensé que era más rápida y fluida que usar un botón de inicio. Y hoy parece que todos los demás están de acuerdo, ya que el último modelo de iPhone que tenía uno, el SE, ha sido descontinuado, marcando oficialmente el fin del botón más icónico de Apple. Esa es la historia del botón de inicio del iPhone. Espero que lo hayan disfrutado. Este es Greg con Apple Explicado. Gracias por ver hasta el final y nos vemos en el próximo video.